En los años 60 existieron en España dos grupos muy bien definidos que decían estar en contacto con seres extraterrestres. Uno de estos grupos se hacía llamar Misión Rama y era dirigido desde Perú por Sisto Paz Wells, que sostenía desde el año 1974 que estaba en contacto con seres extraterrestres. Uno de estos seres se llamaba Osalk y provenía de Morlen o Ganímedes. El otro grupo se denominaba Estudio de la Fraternidad Cósmica y estaba dirigido por un conjunto de personas con Lice Moreno al frente. Se ubicaban en un pequeño pueblo de Navarra llamado de Sojo, España. Este último grupo se identificó con el mensaje que divulgaba un contactado italiano llamado Eugenio Siragusa, que admitió haber tenido 19 encuentros frente a frente con supuestos seres extraterrestres, entre los cuales los más conocidos fueron Astar Seran, Itacar, Adoniesis, Bodok y Link, y todos ellos decían ser miembros de la Confederación Interestelar. También llegó a afirmar haber mantenido miles de contactos por vía telepática con ellos. Eugenio Siragusa fundó el Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica, en Italia, con el propósito de iniciar su obra de divulgación. Se escribieron y repartieron gratuitamente numerosos boletines bajo el título Desde el cielo a la tierra. Dichos boletines fueron traducidos al español desde la sede de De Sojo y repartidos igualmente por todos los lugares donde se hablaba el castellano. Las desavenencias y diferencia de criterios en la divulgación entre Eugenio Siragusa y Lice Moreno provocó el enfrentamiento y la ruptura de la fraternidad cósmica, decidiendo este último alejarse de ella. Este hecho provocó que el grupo de De Sojo creara la asociación Adonai, apartándose de la doctrina marcada por la fraternidad cósmica. El 23 de diciembre de 1983, con Lice Moreno a la cabeza, se fundó la asociación Adonai, que se retiró de las publicaciones de la fraternidad cósmica, reivindicando el fenómeno extraterrestre con libertad de criterios y practicando una vida positiva a nivel espiritual y material. Durante varios años, la asociación Adonai fue un referente para mucha gente interesada en el fenómeno extraterrestre, llegando incluso los medios de comunicación del momento a hablar de la existencia de este grupo de personas que vivía en De Sojo, Navarra. Podemos enumerar numerosas entrevistas que se realizaron en prensa y radio. Entre ellas podríamos citar las hechas por Radio Nacional de España con Jiménez del Oso y en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. En prensa escrita fueron numerosas las publicaciones en el Diario de Navarra, la Gaceta del Norte, así como en otras revistas y periódicos de la época. En televisión podemos citar los reportajes realizados por la ETV vasca, como el magazine Saskinaski presentado por Anchón Urrusolo y el Pentáculo presentado por Michel Casas. Ustedes ya conocen a Lice Moreno. Él ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros. Además de un gran astrólogo, ufólogo y escritor, él es el presidente de la asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. Entrevistamos a Lice Moreno, impulsor de la asociación Adonai. Lice Moreno es diplomado en fisioterapia y osteopatía.
autor de más de una veintena de libros sobre astrología, medicina natural, esoterismo y bioenergética. Ha sido docente en astrología médica, psicoastrología, hipnosis clínica, conferenciante y presentador del programa de televisión Vivir Natural. Más de 40 años de experiencia le avalan como investigador en el mundo paranormal, siendo una persona a tener en cuenta en este campo. Dice Moreno, usted sigue siendo una persona muy conocida dentro del mundo esotérico. Como investigador, astrólogo y escritor, ¿qué le motivó a fundar la Asociación Adonai? La Asociación Adonai la fundamos por una necesidad, digamos, cultural. Nosotros, nuestra generación, se educó en la época de la dictadura y cantábamos por la mañana al Carasol y por la tarde con Flores a María. Estábamos profundamente adoctrinados. Para acceder a otras formas de cultura, a otras filosofías, a otras concepciones religiosas, éticas o morales, tuvimos que asociarnos, tuvimos que defendernos. Me acuerdo que las primeras revistas que nosotros recibíamos de Italia eran ilegales, teníamos que traducirlas y pasarlas entre nosotros, pues digamos casi en plan delincuente, ¿no? Hicimos la asociación, la gente inquieta sobre estos temas y nos pusimos en marcha, fue una necesidad. Yo me acuerdo además que la primera información sobre el budismo que yo encontré era un libro de Losam Rampa, que lo leímos todos, medio verdad, medio mentira, pero nos abrió un poco las puertas a nuevas concepciones. La Asociación Adonai fue una necesidad de buscar nuevos cauces de conocimiento. ¿A cuánta gente llegaron y con qué medios contaban? Llegamos a miles de personas, sobre todo en el mundo latino, Sudamérica entera, los países sudamericanos sobre todo, pero también llegamos a África, llegamos a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, miles. Yo creo que teníamos una edición de 3.000 o 4.000 ejemplares, absolutamente gratuita y hecha por el colectivo que estábamos en la asociación de una manera absolutamente desinteresada. Los medios con los que contábamos, pues la verdad es que compramos la imprenta no de segunda mano, sino de quinta mano. Aquello, el sacar una revista era realmente una aventura, tuvimos que aprender un oficio, a ser impresores, y la verdad que fue una auténtica aventura. Si salía bien y si no, repetirla. Luego además con los vapores de la gasolina, la tinta y el ambiente cerrado donde lo hacíamos, terminábamos prácticamente intoxicados. Cuando se acababa la revista, pues una jauría de 30 o 40 personas veníamos a agraparla, a envolverla, a fajarla para enviarla por correos. Realmente fue una etapa absolutamente entusiasta de gente que pensábamos que íbamos a cambiar al mundo. Medios, la imaginación sobre todo, medios materiales muy pocos. Usted fue uno de los seguidores de Eugenio Siragusa. ¿Qué nos puede decir de él? Eugenio Siragusa fue decisivo en aquel tiempo. Fue un hombre valiente. Además su mensaje lo hizo en Italia, una tierra absolutamente religiosa. En aquellos tiempos, años 60, 70, 80, era muy complicado afirmar cosas como que Jesucristo podía venir del espacio o que los extraterrestres nos habían concebido y que eran nuestros padres genéticos. Eugenio Siragusa fue sobre todo un hombre valiente y digamos que abrió la puerta a un montón de personas que teníamos inquietudes por los temas ovnis, por los temas extraterrestres. Fue sobre todo un pionero, un hombre honrado, actuó de acuerdo a sus conceptos filosóficos y morales. Para mí fue un excelente maestro. De él aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Cómo fue elegir el pueblo de Desojo para fundar la Asociación Adonai? Nosotros no elegimos a Desojo, fue Desojo quien nos eligió a nosotros. De una u otra manera, aquel pueblo que fue una villa templaria y jugaba un papel importante. Una vez que estuvimos allí nos dimos cuenta que el nombre viene del latín desolium, o lugar desolado de olivos, y precisamente en la Biblia se cita el desierto como lugar de encuentro de los antiguos esenios, incluso de los templarios, con un objetivo, es vivir
y, digamos, investigar sobre la revelación de los nuevos tiempos. De Soho nos escogió a nosotros. Yo me acuerdo que antes de ir a De Soho, en una meditación vi una serie de símbolos muy claros, muy concretos, y una casa. Pasaron unos años y, curiosamente, la casa que había visto en sueños, los símbolos y todo lo que ello encerraba, se cumplió matemáticamente. Por tanto, nos escogió a nosotros. Una vez fundada la asociación, incorporasteis la astrología, el esoterismo y la bioenergética. ¿Por qué motivo? La astrología es una necesidad absoluta del intelecto. Si queremos entender la mecánica de las cosas, la suprema inteligencia, debemos incorporar en nuestra concepción de la divinidad o de lo superior a la astrología. Evolucionamos en conjunto, no se evoluciona como un individuo. El problema es que estamos adoctrinados para seguir el espíritu de manada. Siempre tenemos un héroe, Superman, o un modelo religioso, Jesucristo, Buda, y todos nos jerarquizamos en torno a esa imagen. La astrología nos permite quitar este concepto de sumisión y de jerarquía para entrar en algo más etéreo. Por encima de los personajes, deificados o no, existe la ley, existe la inteligencia. Y una de las ciencias que nos muestra esa capacidad intelectual del supremo arquitecto del universo es la astrología. La bioenergética también fue otra de las ramas de trabajo. El trabajar con pirámides, trabajar con radiónica, con ondas de forma, con talismanes, todo aquello fue también una especie de investigación, ¿cómo voy a decir yo?, atípica, anormal. ¿Era magia? No se sabe. Aquello nos motivó muchísimo y estuvimos haciendo máquinas, haciendo talismanes, amuletos, escribimos varios libros sobre ello, pusimos pirámides de distintos tamaños en el De Soho. Fue apasionante. ¿Realmente llegaron a estar en contacto con entidades superiores? Nosotros, nuestro grupo, recibió información del más allá o de entidades superiores, no a nuestra voluntad y no como nosotros nos hubiera gustado. Pudimos comprobar a través del tiempo, por señales, por testimonios, por pruebas objetivas, que estábamos siendo guiados o inspirados por entidades del espacio o extraterrestres. Pero es tan sutil esto, es decir, son ellos los que dicen cómo, cuándo y por qué y en qué medida. Por tanto, éramos, digamos, sujetos receptivos, sin poder inclinar la voluntad de ellos o establecer un contacto a hora fija, en punto fijo, con el teléfono. No. Era su lógica la que se imponía y nosotros percibimos, durante los años que estuvimos allí en De Soho, surgieron pruebas importantísimas. Fotografiamos la astronave, una sobre todo en el 1984, que llegó a la vertical de De Soho y la fotografiamos. Luego salió en la televisión mexicana un artefacto, un ovni, que parecía una campana de cristal de 600 metros de diámetro, que apagó todo Vitoria. Fotografiamos a su vez astronaves en Perú, recibimos mensajes directos escritos con, de acuerdo, un episodio que les pedimos la ratificación de una manera intelectual y lógica sobre un fenómeno que se iba a dar, del retorno de los dioses y lo que se llama la convergencia armónica, y nos contestaron mediante un mensaje curioso, y es que en el techo de una de las casas donde estábamos, un rotulador escribió solo y dibujó una serie de signos astrológicos, terminando en el signo de Leo y en el nodo lunar que representaba el eclipse de ese año, que venía el Papa allí. En fin, nos contestaron de muchas maneras. Otra cosa curiosa fue cómo de la noche a la mañana un montón de personas que habían recibido experiencias ovni, contactos ovni, vinieron a De Soho y nosotros no las llamamos, y además venían con la orden, la indicación de los propios extraterrestres. Sisto Paz, Camargo, Perla Perviu, mucha gente. En un momento determinado, De Soho fue un lugar de encuentro
de personas que, habiendo recibido experiencias directas, indirectas, con testimonios gráficos, las citaron allí, pero nosotros no fuimos tan conscientes como que éramos interlocutores que podíamos interaccionar con ellos. Lo daban, lo interpretábamos, lo sacábamos y no nos podíamos quejar. Eso es lo que hay. Tuvimos ciertamente bastantes e impresionantes experiencias ovnis. ¿Qué conclusiones sacó de todas aquellas experiencias? La conclusión fundamental es, primero, que somos hijos de entidades venidas del espacio. Por tanto, en las culturas los llamados dioses o seres que vienen en carros de fuego o personas que se manifiestan desde lo alto no son más que entidades biológicas que nos crearon. Nosotros no concebimos como dioses, se llaman dioses culturalmente, pero son entidades que nos crearon. Segundo, nos llevan millones de años de evolución, sobre todo las entidades que nos interesa contactar con ellas, porque lógicamente sabemos que hay otras entidades de bajo nivel que a mí no me interesa contactar con ellas, pero estos seres que nos crearon, seres biológicos, arquetipos divinos, como quieran ser llamados, nos llevan millones de años de evolución y no podemos nosotros contactar con ellos, sino ellos con nosotros. Otra de las cosas que concebimos es que por mucho que intentemos conectar, meditar, no se manifiestan, es su voluntad la que se impone. Están más próximos de contactar con nosotros cuando tú realizas tu vida en forma consciente, positiva y elevada. Al final miras para un lado y los encuentras. Si no los encuentras directamente, sí indirectamente, con miles de manifestaciones. Lo más importante que he aprendido de todos estos años de la investigación extraterrestre es lo tremendamente importante que es el terrestre y lo tremenda y absolutamente importante que es el planeta. El mensaje ecológico, la conservación de la naturaleza, la evolución de todo un conjunto es vital para entender a los seres que nos crearon. Por lo demás son inalcanzables, nos llevan millones de años de evolución. El 99,99% de los famosos contactados no conectan más que con su propia mente. Estas entidades superiores conectan con nosotros a través del cuerpo astral, por tanto, la única manera de conectar con ellos quizás sea en sueños, o si eres un dotado psíquico, pero de un gran nivel, porque sus cuerpos, su metodología no está en nuestra dimensión, está en una dimensión superior. Por tanto, he aprendido eso, a amar y entender al terrestre, a amar la tierra y a evolucionar en conjunto. La ruptura con la fraternidad cósmica no fue fácil para ningún miembro del grupo, y menos para Eugenio Siragusa y Lice Moreno, que fueron las dos personas que protagonizaron dicha fractura, dejando en ambos lados amigos que habían trabajado y compartido ilusiones y proyectos. Con el transcurrir del tiempo, algunos de ellos nos han afirmado que dicha separación fue necesaria para integrar a mucha más gente y abrirse a un conocimiento mucho más amplio. Yo estuve en la Fraternidad Cósmica prácticamente hasta su extinción, porque aunque se extinguió, después siguió operando, ¿no? Hay una separación porque realmente una parte de nosotros entendemos que el mensaje que se transmite es un mensaje muy apocalíptico, sin esperanzas, y pensamos que no, que el hombre tiene la capacidad suficiente como para poder cambiar las cosas. Por eso la asociación toma otro camino diferente, apuesta por transmitir un mensaje, por supuesto, teniendo en cuenta que la situación es complicada, es difícil, pero dando un mensaje más de esperanza, y apuesta también por ser más operativa. Yo muchos datos no puedo dar porque yo cuando llegué a contactar con Adonai ya se había producido. Yo solo conozco, digamos, la segunda parte. La primera parte yo estaba en el movimiento Rama y lo desconozco. Conozco lo de Adonai. Y lo de Adonai, digamos que supuso un aire nuevo, un aire limpio, un aire diferente a lo que yo estaba viviendo en aquel entonces. De fraternidad del grupo italiano yo no tenía mucho conocimiento, muy poco, escaso. En el momento que ocurrió fue traumático para mí y no entendía qué es lo que pasaba. Tomé partido. Lo que ocurre es que después, con la perspectiva que da el tiempo, entendí que era una prueba de discernimiento para ponerla en práctica.
La separación de Fraternidad Cósmica era una cosa necesaria, y el tiempo así lo ha demostrado. Era necesaria esta ruptura para poder crecer unos y otros. Alice Moreno es una persona a la cual aprecio bastante. Lo conocí a través de mi mujer, que a mí me venían pasando una serie de acontecimientos un poco extraños y yo se los participé a ella. Y ella fue la que me dijo de conozco a una persona en Desojo y quiero que esto se lo digas a él y a ver qué opinión saca. Conocí a Eugenio en el 76 a través de una entrevista en televisión y luego personalmente en el 1980. Primero conocí a Eugenio Siragusa y luego conocí a Alice Moreno en el ámbito de las divulgaciones que Eugenio hacía. Para mí han sido ambos personajes muy importantes a nivel anímico y a nivel de la divulgación del tema y de toda esta temática. Bien, yo conocí a Eugenio Siragusa personalmente. A mí me pareció una persona extraordinaria. Yo creo que en aquella época colmó con creces todas mis expectativas, porque lo vi una persona tremendamente sabia, inteligente, muy espiritual y que era increíble, tenía respuesta absolutamente para todo. Yo creo que colmó, como digo, con creces todas mis expectativas y dio respuesta realmente a todas aquellas cuestiones que yo durante años me había planteado y que no había conseguido encontrar por ningún lado. A raíz de conocerlo a él y conocer a muchísima más gente es cuando yo conozco a Alice Moreno, con el que realmente hay mucho feeling desde el principio, ya que compartimos una idea común a nivel de cómo ver realmente el mensaje que Eugenio nos transmite. Hay que tener en cuenta que Alice yo lo conozco prácticamente casi, yo diría casi 30 y pico de años, ¿no? Nunca se ha perdido contacto y para mí, por supuesto, es una persona muy importante, lo considero un gran amigo y creo que juega un papel importantísimo en lo que es el movimiento, primero la Sociedad Adonai y después ya en un movimiento esotérico muy importante. Durante un largo periodo de tiempo en la Asociación Adonai se editaron libros, revistas y miles de folletos del tema extraterrestre y de autorrealización personal, que fueron distribuidos de forma gratuita por todo el mundo. Dicha divulgación traspasó las fronteras de España llegando a Latinoamérica y a varios países de Europa y Estados Unidos. Ríos de tinta despertaron la conciencia de miles de personas que por miedo al ridículo o a lo desconocido guardaban silencio a la existencia del mundo extraterrestre. La Asociación Adonai aglutinó en su día a personas con distintas profesiones y perfiles psicológicos. Pero había una cosa que los mantenía unidos, incluso en la distancia, y era su amor por lo que hacían. Bien, la Asociación Adonai parte de las ideas de unas personas que, como he dicho antes, hacemos una especie de extinción de lo que es el grupo de Eugenio Siragusa, y por supuesto la Asociación Adonai tiene muy claro que en ningún momento se va a jerarquizar, que no hay un líder como tal, no hay una idolatría a un líder y sí intenta transmitir un mensaje, como he dicho también anteriormente, de esperanza, un mensaje más operativo, un mensaje más de toma de conciencia de la realidad. No por ello no dejó de divulgar todo cuanto hizo. Y realmente hay una colección increíble de libros, de boletines, de folletos, de charlas, de formación. Para mí creo que la Asociación Adonai ha sido muy muy importante a nivel esotérico dentro de lo que es las diversas asociaciones o grupos que habían, porque ella supo admitir a todos, en ningún momento se rechazó a nadie en función de sus ideas, sino que pensaba la asociación y pensábamos que realmente cada uno estaba en un estado evolutivo concreto y había que respetarlo, independientemente de su ideología o religión. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que hay que situarse en una situación que ahora mismo no tiene nada que ver. Ahora haces así con una tecla y tienes todo, de todos y de todos los colores. Antes no, antes había que trabajárselo. Y una de las fórmulas era escribirlo. Y otra de las fórmulas que mejor permiten la divulgación desde la humildad y desde la sinceridad es divulgarlo gratuitamente, recoger testimonios de todo tipo, centrarlos en un facsímil y repartirlo gratuitamente a todo el mundo.
Eso es una labor que a lo mejor con el tiempo sabemos valorarla mejor. Ahora que en estos tiempos se vende todo, casi diría hasta el alma, pero incluso de eso también se aprende. Entonces yo, de alguna manera, el recuerdo que tengo es entrañable, es gratificante y es de gracias. Y la gente que recibió el fruto de ese trabajo también debería de entenderlo así, al margen de que fuera más exacto o más inexacto, pero era el referente informativo que teníamos en aquella época y no teníamos más a nuestro nivel. Adonai nació de la escisión de la divulgación con Eugenio Siragusa por una cuestión de ideología y empezó una actividad muy importante de la divulgación de toda esta temática en todos los países de habla hispana, incluso yo diría del mundo. Podemos entenderla, y de hecho hay que entenderla así, como uno de los pilares más importantes en la historia de la divulgación de la divulgación metafísica. Yo me vinculé a la Asociación Adonai a nivel operativo en el año 1985 y sigo anímicamente vinculado a aquel espíritu, porque más que una asociación era un espíritu de divulgación. Una vez separada de la Fraternidad Cósmica se fundó la Asociación Adonai y esta se volcó en la divulgación del mensaje extraterrestre, en una visión mucho más amplia, mucho más libre y mucho más crítica de lo que existía en Fraternidad Cósmica, cosa que era necesaria. Toda asociación está nutrida por el intento, por el esfuerzo, por la energía que le dan sus componentes. Las personas que formaban parte de la Asociación Adonai a nivel ideológico eran amigos en el alma, compañeros en la materia y hermanos en el espíritu. Y así siguen siéndolo. Las personas que compran la Asociación Adonai son unas personas, yo creo que con muy buena voluntad, con ganas de trabajar y con ganas de divulgar y transmitir. Se caracterizaron por la búsqueda de la pluralidad, evitando en todo momento el dogmatismo y el seguimiento de maestros o líderes. Su trabajo consistía en la realización en su conjunto, aceptando la autocrítica y los errores, de ahí que muchos de sus escritos estén divulgados como grupo. ¿Qué diferencia existía entre la Asociación Adonai y otros grupos? Bueno, cada uno tenía sus particularidades, sus peculiaridades, sus fuentes de información y sus vivencias, de la misma manera que tenía distintas gentes. Yo creo que al final todos eran complementarios, cada uno dentro de su característica. En cuanto a Adonai concretamente, lo cierto es que podíamos circunscribirlo a un lugar determinado físico que tú podías comprobar. Hay otros que eran más etéricos, más indescifrables, difíciles de localizar, pero este tenía la peculiaridad de que en un campo tremendamente hermoso como es las Campas de Navarra, tú podías constatarlo, podías convivir y si te gustaba podías continuar y si no, rechazarlo, que es lo que se debe de hacer. Tenías las familias de cerca, tenías los medios de cerca allí al lado, lo tocabas, lo bebías, lo sentías. Quizás esa era una de las peculiaridades, dentro del panorama de que cada uno tiene su argumento, su margen, su campo de acción, pero yo me quedo con lo que suma en coincidencia, no lo que diferencia, porque al final eso es restar y eso es debilitar. En aquellos años llegaba a Occidente una corriente de misticismo oriental, tales como el yoga, la meditación, etc. Y se formaron grupos para practicar dichas disciplinas, mientras que la Asociación Adonai respondía a un programa preestablecido en el tiempo. La diferencia que existía entre la Asociación Adonai y otros grupos es muy simple. O sea, nosotros realmente demostramos a través de nuestros escritos que cada uno es Dios, es decir, cada uno tiene que tomar conciencia de su realidad. Lo que intentábamos por encima de todo es que nadie pudiera manipular, es decir, que no hubiera el típico gurú de turno, el típico listillo de turno que te manipulara o te manejara. Esto venía un poco de la situación que habíamos atravesado con la asociación, con el Centro de Estudio de Fraternidad Cósmica, que como digo había una idolatría muy grande hacia el líder. Después había un respeto muy grande dentro de la asociación hacia todos los grupos de investigación, tanto esotéricos como no esotéricos. De hecho, en las sedes se recibía a todo el mundo, se respetaba a todo el mundo, se compartían las ideas y por supuesto se divulgaba. Y lo más importante es que jamás
exigimos nada a nadie, ni pedimos nada a nadie. El trabajo en grupo estaba muy bien organizado, porque realmente cada uno sabía, es una especie de colmena, ¿no? Realmente cada uno sabía qué tenía que hacer. Había quien se ocupaba de conseguir el papel, había quien se ocupaba de la tinta, había quien se ocupaba de imprimir, había quien se ocupaba de escribir, de rectificar, de ver, y había quien se ocupaba de enviar el correo. Realmente estaba muy bien organizado, y como grupo realmente funcionaba muy bien, independientemente de que cada uno a nivel personal tuviera sus propias perspectivas de las cosas. Yo estaba de taxista pues porque me gustaba ayudar, tenía el coche libre y me gustaba conducir, y probablemente por menos ataduras laborales era el más disponible, y hasta de eso también se aprendía. Fueron cosas sorprendentes, porque había testimonios, ¿cómo decir?, increíbles, fantásticos, pero con el tiempo muchos de ellos se han corroborado. Hay otros casos que no, pero hasta de eso, insisto, también se aprende. Fue una época muy especial, tenías que ir a buscar las cuestiones, no te venían a casa como viene en la actualidad, a tiempo de hoy, de 2014. Formaba parte del trabajo de conjunto en el sentido de aprender a convivir, a experimentar dentro de la búsqueda de la información, y había de todo tipo de personajes con todo tipo de experiencias, cada cual más increíble. La opinión de seguir a maestros o líderes, la verdad es que nunca he tenido ese patrón, no he seguido nunca a nadie, ni creo que haya sido mi fin de seguir a ningún maestro ni a ningún líder en ningún sentido. Prácticamente he seguido al conocimiento, he seguido al saber, y he seguido siempre el patrón de que mi interior me ha ido dictando, lo que yo he ido sintiendo en cada momento. Seguir a líderes y maestros es válido o puede ser válido solamente en una etapa del desarrollo personal de un individuo. Llega un momento en que ese líder, ese maestro, está en el interior de cada uno. Bueno, al final es un hecho histórico y yo creo que va dentro de la persona. Es muy difícil quitarlo de lo que es su concepto de educación o su concepto de vivencia. Yo no soy partidario de acompañar, sí, de seguir, no, de escuchar, sí, de adorar, no, porque al final el trabajo nuestro lo tenemos que hacer nosotros, nadie supuestamente más iluminado. Otra de las cualidades de este grupo fue la capacidad de integrar a todas las personas que se acercaban a ellos, todas aquellas personas que sentían el fenómeno extraterrestre y la necesidad de valores nuevos. Personas vinculadas a otros grupos ya establecidos como Misión Rama, con su líder Sixto Paz a la cabeza, se acercaron a Adonai. Igualmente, aquellas que decían haber sido contactadas por seres del espacio acudieron a la asociación buscando poder compartir dicha experiencia sin miedo al ridículo o al insulto gratuito ante lo desconocido. En el tema extraterrestre de la asociación Adonai, que en su día estaba dirigida por Lice Moreno, yo a través de él pues tuve conocimiento de una serie de acontecimientos que en Desojo, Navarra, se dieron en su día, en el cual pues hubo acontecimientos de índole como es la aparición de una gran nave prácticamente en las colinas de Desojo, vista por mucha gente, y que aquello fue, digamos, una señal, digamos, de asegurar a aquellas personas que podían creer o no creer en ellos, pues simplemente como afianzar, de decir, bueno, oye, estamos aquí. En la asociación el tema extraterrestre era importantísimo. Yo creo que en muchísimas ocasiones algo o alguien, una entidad superior, o lo que nosotros solemos llamar los hermanos superiores, guiaban a personas para que llegaran a nuestra asociación con el fin de contarnos sus experiencias, con el fin de transmitirnos a veces aquellas comunicaciones que les habían llegado, bien de forma física, personal, bien a través de otra forma. Entonces era una parte importantísima, porque realmente gran parte de lo que publicitábamos, de lo que publicábamos,
estaba basado en lo que es la visita de estos seres aquí y la ayuda de estos seres aquí. Yo creo que era una de las columnas vertebrales, si no era la columna principal. El tema extraterrestre probablemente era el tema principal, puesto que casi nadie divulgaba todo lo que acontecía acerca de ese mundo, de esas experiencias, de esos fenómenos. En los años 80, en los años 70 o en los años 90, hablar de extraterrestres era ser un bicho raro, y evidentemente, como era un tema que ya desde aquella época me interesaba, evidentemente era un bicho raro. Ahora me sigo sintiendo un bicho raro porque no me siento identificado con los valores de esta sociedad tal como los manifiesta. En aquellos tiempos, hablar del tema ovni y extraterrestre era ir un poco en contracorriente con la poca información que la sociedad tenía sobre estos temas. Luego era normal que nos vieran de una forma extraña y rara, pero nuestro convencimiento era total e inamovible. He sido bastante prudente en cuanto a sentirme un poco discriminado, ni como bicho raro tampoco. Lo único que pasa es que sí es cierto que al tener unas ciertas cualidades posiblemente diferentes a los demás, pues he actuado siempre con cautela y con precaución, precisamente no destapando nunca el porqué de estas cosas, el por qué me pasan unas cosas o el por qué me pasaban otras. Entonces era insólito el que poder ver a una persona interiormente es poco probable cuando un médico necesita un equipo de rayos X para ver el interior. Sin duda. ¿Por qué? Porque de alguna manera no era lo habitual, no era corriente, era lo anómalo, lo poco conocido. Extraño, bueno, sí. Burlas, alguna, risas bastantes, pero es igual. Ninguno de los que se reían de mí estaban en condiciones de demostrar lo contrario o lo erróneo de mi planteamiento. Al final se trata quizás de ser más tolerantes y de no hablar tanto de lo que no conocemos o lo que no hemos experimentado. Hay muchas cosas que desconocemos, y grandes y maravillosas, y también del otro lado, pero de esas no voy a hablar. Cuando yo conocí esto, yo no tuve ningún problema en públicamente expresarlo. De hecho, escribía artículos en el BIM, en el Boletín de Información Municipal. Esto me llevó a que realmente la gente me tuviera como un bicho raro. Además, solía salir de noche, solo, a altas horas, y la verdad es que desde aquí agradezco la paciencia que tuvo mi familia, sobre todo mis padres, porque se tuvieron que escuchar muchas veces: pues tienes un hijo que está loco, tienes un hijo que va en contracorriente, tienes un hijo que ya ves tú, que cree en los marcianos. No me preocupó nunca, pero sí, la verdad es que fui una persona marginada por la ignorancia, porque realmente tengo que decir, y me extiendo un poquito, que había gente como profesores médicos que a escondidas venían a preguntarme, a decir: yo también pienso lo mismo, pero por mi posición no puedo hacerlo público. También se acercaron personas que decían haber sido enviadas por los extraterrestres para transmitir un mensaje determinado. Entre ellos podemos citar a Antonio Luque, a la contactada argentina Perla Perviu y al famoso contactado panameño Máximo Camargo. Sí, uno de ellos me dice que mi nombre es Ramerín y el otro me dice mi nombre es Quetzalcóatl. Tus antepasados me han conocido como Ra, pero mi nombre es Ramerín. Porque dicen ellos, la humanidad se ha hecho avaro y amadora de sí mismo, y su corazón se ha convertido en piedra, porque no sienten amor por nadie y no le tienden la mano a los humildes, sino que todo se ha convertido en un materialismo. Han olvidado las obras espirituales, han olvidado al Padre por el materialismo. Los contactos extraterrestres que personalmente he tenido han sido a través de la escritura y vía de sueño, porque de otra forma no los he tenido físicamente, aunque a los 16 años sé que estuve dentro de una nave de ellas. Pero la serie de acontecimientos que se me han producido
desde estas fechas en adelante pues han sido que podía ver a la gente por dentro, detectar ciertas enfermedades que la gente tenía, y esto era lo insólito en que una persona con el hecho de mirar pudiera ver dentro cuando relativamente un médico necesita ver a través de unos rayos X o de una máquina. Y también cosa curiosa, porque en La Rioja me pasó un caso de que vi a un señor en la carretera, le di un diagnóstico sin conocerlo, y mira por dónde este señor resulta que era médico. Y dice: oiga, ¿usted me conoce a mí? ¿Usted ha leído mi historial? Y digo: pues no, ni he visto su historial ni le conozco a usted. Siempre se necesita una máquina de arrastre, alguien que lleva hacia los demás hacia un nuevo horizonte. Los contactados han existido en toda la historia de la humanidad y son las personas que nos han permitido entrar en contacto con conciencias superiores, porque no todos al mismo tiempo teníamos las mismas capacidades para conseguirlo. Yo tengo una opinión de los contactados un poco diferente de algunos. Creo que algunos han sido personas muy serias, digo porque algunos no están. A mí, por ejemplo, Eugenio Siragusa me tiene todos mis respetos como contactado, independientemente de que al final casi de su vida no compartía totalmente su mensaje. He visto otros contactados que realmente lo que han hecho es aprovecharse de las personas, han utilizado este mensaje o este movimiento para aprovecharse. He visto otros que realmente lo único que han querido es sacar dinero, y en general creo que en el fondo tienen una gran carga, porque tienen que enfrentarse a un mundo en el que realmente van a ser rechazados por la mayoría, sobre todo por los más cercanos, y creo que en el fondo algunos lo pasan verdaderamente mal. Uno de los acontecimientos más importantes que sucedieron en Desojo tuvo lugar en septiembre del 1984, donde se presenció durante varias horas, inmóvil, una luz sobre la torre de la iglesia del pueblo. Según este grupo, este hecho venía a afirmar y a avalar el trabajo que estaban llevando a cabo en la divulgación extraterrestre. En aquel tiempo este grupo también fue visitado por las fuerzas del orden, llegando incluso a vigilarles estrechamente sin ninguna consecuencia para ellos. Fueron años cargados de ilusiones y esperanzas en torno al fenómeno extraterrestre. Creo que la labor que Adonai ha hecho en su momento, pienso que ha tenido que estar avalada por ellos, o por lo menos de alguna forma guiada, porque las cosas no son al azar. Yo pienso que las cosas se producen en un momento de nuestra vida, pues por alguna razón que más o menos podamos entender lógica. Sí creo que los extraterrestres avalaban el trabajo de Adonai. Yo, por la información que recibía entonces, yo diría que sí, puesto que había fenómenos anómalos que no eran fáciles de explicar. Para hacer una afirmación tan contundente, nosotros dentro de nuestros recursos tendríamos que tenerlos enfrente y poder interpretar, dialogar, experimentar. Había muchos casos, muchos sucesos que le dábamos esa interpretación por darle alguna, pero más en la creencia que en la sapiencia de que así era. Fenómenos raros muchos, avistamientos también, grabaciones también, sensaciones extrañas también, de todo tipo. Sí, yo sí que creo firmemente y estoy totalmente convencido de que en la asociación Adonai existía contacto con una conciencia extraterrestre. De hecho, esa era la principal función de su existencia, operar en base a este contacto. Absolutamente cierto, pero bueno, habría que saber leer esos libros que se han divulgado, que se han escrito a través de la asociación, y por supuesto que el mundo extraterrestre siempre está presente en Adonai, y ha habido un seguimiento por parte de ellos y ha habido mucha información que bueno, está escrita y no hay más que... Pero estoy completamente convencido de que sí, que ha habido una intervención de ellos. Sí, yo creo que los extraterrestres sí avalaban el trabajo de Adonai. Lo avalaban porque realmente mucha información de la que nosotros publicábamos venía a través de personas que habían recibido estos mensajes. Y avalaban, aquí había que distinguir, ¿no?
que avalaban la información o la publicación, pero lo que no podían avalar es el comportamiento humano, porque cada uno de nosotros tiene una forma de actuar en la vida, independientemente de que creamos en este mensaje, de que compartamos el mensaje, pero lo que ellos no pueden avalar, por supuesto, es un comportamiento determinado de una persona. Estamos hablando de que sí avalaban el mensaje, y la prueba de ello es que hubo una manifestación de una nave en De Soho, como ratificando de que realmente estaban ahí, estaban ayudando y estaban avalando el trabajo que se estaba haciendo, que por supuesto nada tiene que ver con comportamientos personales de las personas que componíamos la asociación Adonai. Posiblemente creo que es una expresión particular mía, posiblemente pienso que sí pueden estar en contacto con algunos altos mandatarios. El tema extraterrestre ha sido de principal interés para todos los gobiernos del mundo, ninguno sin excepción. Yo creo evidentemente que hay un flujo de información continua a alto nivel, y creo que ha habido una conexión directa y un contacto directo de los extraterrestres con gente de altas esferas políticas. Es difícil de saber, puesto que nosotros no tenemos la información total de todo. Sí es cierto que hay mucha bibliografía al respecto de eso que indica que sí. Pero no todo lo que se publica le tenemos que dar el 100% de credibilidad. A ciencia cierta no lo sé, no me extrañaría, pero los resultados que veo no sé si indican que es muy conveniente. No descarto la posibilidad. Yo creo firmemente que los extraterrestres están en contacto con gobiernos del planeta. Estoy convencido. Yo creo que es una preparación, posiblemente es una manifestación masiva de ellos. Y sí creo totalmente que están en contacto con algunos gobiernos.